un capitán militar desvía el dinero del golpe de Estado para organizar su propia boda. Cómo la codicia y las traiciones internas hicieron caer el mayor complot militar en la historia reciente de Burkina Faso. Esta es la historia de cómo, a veces, el enemigo más peligroso para un gobierno no es externo, sino la corrupción que lo carcome desde adentro. Imagina el 3 de enero de 2026 en Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Todavía no había amanecido cuando las fuerzas de seguridad, alertadas por semanas de vigilancia y rumores persistentes, irrumpieron en varias residencias de altos oficiales. Lo que descubrieron ese día cambiaría el curso de la política en África Occidental. El ejército desbarató un golpe meticulosamente planeado contra el presidente Ibrahim Traoré. Los conspiradores, lejos de actuar por el bien del país, se enredaron en disputas por grandes sumas de dinero, sobornos y promesas rotas. Sus confesiones destaparon una red de contactos internacionales, escondites secretos y maletas repletas de billetes destinadas no solo a la rebelión, sino también a lujos personales y bodas fastuosas. No era la primera vez que Burkina Faso sufría el zarpazo de la traición interna. Décadas atrás, Thomas Sankara, el icónico revolucionario, fue derrocado y asesinado por sus propios camaradas en 1987. En aquel entonces, una mezcla de ambiciones personales y promesas extranjeras enterró la esperanza de una África más justa. Ahora, en pleno siglo XXI, la historia parecía repetirse, aunque con una ironía casi absurda. El dinero del golpe, en vez de armas, terminaba en banquetes de bodas. El escándalo va mucho más allá de las anécdotas. Entre los implicados figuran veteranos de la misma generación que, en los años 80, acabó con la revolución que buscaba transformar Burkina Faso. Ahora, ese grupo intenta volver al poder, pero ya no con ideales, sino con capital extranjero y pactos a conveniencia. Así, la corrupción interna termina siendo el verdadero talón de Aquiles de cualquier intento de cambio profundo. Para entender la gravedad de la situación, consideremos un ejemplo similar. En la década de los 90, Nigeria vio caer varios gobiernos por conspiraciones internas financiadas por intereses externos. En cada caso, la avaricia y la falta de cohesión entre los golpistas terminaron desbaratando sus propios planes. El dinero, en vez de ser herramienta para el cambio, se convirtió en arma de autodestrucción. La crisis actual en Burkina Faso no es solo una cuestión de militares o de enfrentamientos armados. Es el reflejo de un choque generacional feroz. Los viejos esquemas de poder se enfrentan a una nueva ola de líderes como Traoré, que apuestan por una ruptura radical. Aquí, la batalla es por el control del Estado, sí, pero también por el futuro del Sahel y la posibilidad real de una renovación en África Occidental. Este enfrentamiento generacional recuerda lo ocurrido en Ghana durante la transición de Jerry Rawlings. Jóvenes oficiales y líderes civiles se enfrentaron a las viejas élites corruptas, con resultados mixtos. En Burkina Faso, el resultado aún está en juego, pero las lecciones del pasado son claras. Sin un compromiso real con la limpieza institucional, cualquier victoria será efímera. Ignorar este momento sería perder la oportunidad de entender cómo la corrupción y el vacío de ideales pueden destruir incluso los planes más ambiciosos. El destino político de toda la región depende, ahora más que nunca, de la vigilancia y del surgimiento de una nueva generación capaz de romper los viejos ciclos. Pero ¿cómo se fraguó este golpe y quiénes movieron los hilos en la sombra? Para entenderlo, debemos retroceder a los días previos al 3 de enero. La sombra de antiguas revoluciones todavía pesa sobre Burkina Faso. ¿Por qué los mismos rostros de los años 80 resurgen ahora, conspirando una vez más contra el poder? Para entender el reciente intento de golpe de Estado, hay que mirar atrás. Las luchas de poder nunca se resolvieron. La historia del país es una sucesión de traiciones y alianzas rotas. Ibrahim Traoré encarna una ruptura. Lidera a una generación joven que desafía los dictados de la vieja guardia militar y política. Esos mismos que hundieron la revolución hace más de 3 décadas y que hoy regresan desde las sombras. Burkina Faso, antes llamado Alto Volta, ha sido testigo de más de una decena de golpes de Estado,
o intentos de sublevación desde su independencia en 1960. En cada episodio, las mismas dinámicas: oficiales desencantados, promesas de reformas y, en el fondo, la tentación del enriquecimiento rápido. Esta vez, la diferencia es que la descomposición interna es tan profunda que los propios conspiradores se sabotean. Entre los conspiradores detenidos aparecen nombres vinculados a ese pasado turbulento. Muchos son exiliados tras derrotas previas, ansiosos por recobrar influencia. Tejen redes de poder y pactan con viejos enemigos, extendiéndose en secreto por toda África Occidental. El expresidente Damiba, derrocado tras su propio golpe fallido, aprovechó sus viejos contactos y experiencia para manipular la conspiración desde el exilio. Detrás de cada apretón de manos y cada promesa de apoyo, había un precio en efectivo. Damiba, refugiado en un país vecino, se comunicaba mediante aplicaciones cifradas y delegados de confianza. Esos mensajes, más tarde interceptados por la inteligencia burkinesa, revelaron el verdadero motor del complot: el dinero, no la ideología. Pero la motivación ha cambiado. Ya no se habla de grandes ideales. La ideología revolucionaria ha sido reemplazada por la avidez de riqueza y la promesa de dinero fácil. Los cabecillas no ofrecen justicia ni futuro, solo fortunas y parcelas de poder. El dinero extranjero, proveniente de diversos países de la región, alimentó la traición, mostrando que las fronteras ya no bastan para contener la ambición de los conspiradores. Al igual que ocurrió en la República Democrática del Congo durante la crisis de los años 90, actores externos aprovecharon la inestabilidad para inyectar dinero y manipular el destino nacional. En Burkina Faso, esas transferencias millonarias se usaron no para comprar armas, sino para comprar lealtades y, en el colmo del absurdo, para financiar fiestas privadas. En este tablero, la superioridad aérea de las fuerzas leales a Traoré resultó decisiva. Controlar el cielo y vigilar a los yihadistas del Sahel es vital para la supervivencia del régimen y la seguridad nacional. Los golpistas sabían que debían neutralizar esa ventaja si pretendían triunfar. En África Occidental, quien domina el aire dicta las reglas en tierra. Durante los días previos al golpe, la base aérea de Ouagadougou se encontraba en alerta máxima. Se instalaron sistemas de vigilancia adicionales y los pilotos de confianza permanecieron acuartelados. La lección de Libia, donde la pérdida del control aéreo selló la caída de Gaddafi, estaba muy presente en la mente de todos. Sin entender este trasfondo, no se puede medir la gravedad del suceso. Ignorar cómo el pasado contamina el presente es cerrar los ojos ante el riesgo permanente que amenaza la soberanía de Burkina Faso y la estabilidad de toda África Occidental. Pero, ¿cómo se gestó la conspiración y quiénes movieron los hilos desde las sombras? Las siguientes horas revelarían alianzas insospechadas y traiciones dentro del corazón del ejército. El dinero destinado a asesinar al presidente se esfumó antes de que el primer disparo fuera siquiera planeado. En vez de financiar la rebelión, terminó en manos ajenas y en fiestas privadas. ¿Cómo la codicia desintegró la conspiración antes de que naciera? En el núcleo del complot estaban oficiales desencantados, como el capitán Prosper Kouyaté y el sargento Salo Yalego. No los movía la justicia ni la ideología, sino la promesa de grandes sumas. La avaricia se impuso sobre cualquier ideal. El plan nació contaminado. Cientos de millones de francos CFA recorrieron una red turbia de intermediarios, civiles y militares. Usaron aplicaciones cifradas y rutas múltiples para esquivar la vigilancia estatal. Pero el flujo del dinero era demasiado voluminoso para quedar oculto. El capitán Kouyaté, en un giro tragicómico, desvió varios millones para pagar su boda. El dinero de las armas y los sobornos acabó en alianzas nupciales y banquetes lujosos. Así, las prioridades del golpe se trocaron por celebraciones privadas. Los informes de inteligencia señalan que Kouyaté contrató a una de las orquestas más caras del país, reservó un salón de lujo y regaló vehículos de alta gama a sus familiares. Todo costeado con el dinero destinado originalmente al asesinato del presidente y la compra de armamento pesado. En redes sociales,
Las imágenes de la boda, publicadas por asistentes sin sospechar el trasfondo, se viralizaron días después del escándalo, mostrando una opulencia inusual en un país sumido en la pobreza. La corrupción y la desconfianza entre los conspiradores erosionaron cualquier sentido de unidad. Cada uno buscaba su propio beneficio, ocultando información y desviando fondos. La conspiración, fragmentada, dejó de ser un proyecto colectivo. En entrevistas posteriores a su arresto, algunos oficiales confesaron que nunca creyeron en el éxito del golpe. Solo buscaban su parte del botín. Este cinismo recuerda al colapso del golpe contra Mikhail Gorbachov en 1991, donde la falta de cohesión entre los conspiradores selló su fracaso. Mientras tanto, el gobierno, guiado por la astucia del presidente Traoré, infiltró la red antes de que pudiera consolidarse. El monitoreo constante permitió interceptar mensajes, rastrear transferencias y anticipar movimientos sospechosos. El plan fue desmantelado sin que la opinión pública llegara a sospechar su alcance. La estrategia de inteligencia fue tan precisa como la operación Entebbe en Uganda, donde el factor sorpresa y la recopilación meticulosa de datos permitieron anticipar cada paso de los adversarios. Traoré, rodeado de un pequeño círculo de asesores leales, supervisó personalmente la operación, ordenando arrestos simultáneos para evitar filtraciones. El supuesto golpe, que debía reunir a una generación bajo una causa común, se disolvió en traiciones y ambiciones personales. Las detenciones y confesiones sacaron a la luz no solo a los cabecillas, sino la ausencia total de un ideal compartido. El resultado fue un fracaso rotundo y una advertencia para todo el Sahel. Si no se aprende cómo la corrupción y la falta de visión colectiva pueden arruinar cualquier acción política, se corre el riesgo de repetir los mismos errores. Cada complot frustrado abre heridas y multiplica el peligro de represalias y nuevas conspiraciones. El fracaso de este golpe recuerda a lo ocurrido en Costa de Marfil en 2002, cuando una rebelión mal financiada y dividida solo sirvió para prolongar el caos y la inseguridad, sin aportar soluciones reales a la crisis política. Pero el fracaso del golpe no trajo alivio. Dejó expuestas fracturas profundas en el ejército y alimentó el resentimiento de una generación que siente que el cambio real aún está lejos. La desconfianza y el temor seguirán creciendo bajo la superficie, amenazando la frágil estabilidad de Burkina Faso. Del caos a la oportunidad. ¿Puede una crisis de traición y corrupción convertirse en el punto de partida para el renacimiento nacional? La victoria táctica del gobierno de Ibrahim Traoré sobre el golpe fallido marca un momento crítico. No solo detiene a los conspiradores, sino que otorga al régimen una oportunidad irrepetible para fortalecer las instituciones, limpiar las Fuerzas Armadas y recuperar la confianza popular. Para ilustrar el potencial de este momento, recordemos la transición en Ruanda después del genocidio de 1994. La reconstrucción social e institucional se basó en procesos de justicia, reconciliación y reformas profundas. Burkina Faso, aunque en un contexto distinto, debe inspirarse en ejemplos donde la crisis se transformó en punto de inflexión. Pero el peligro es real y está latente. Si el liderazgo no actúa con transparencia total ni impulsa reformas profundas, nuevas fracturas amenazan con desgarrar aún más la sociedad. La desconfianza, especialmente entre los jóvenes desencantados y las viejas élites, podría crecer hasta volverse insalvable. Esta crisis, aunque devastadora, puede inspirar a otros países del Sahel y de África Occidental. Si Burkina Faso logra resistir la corrupción y la injerencia externa mediante vigilancia estratégica y unidad nacional, podría convertirse en un modelo audaz de renovación. Sin embargo, las líneas de fractura son hondas. La juventud exige cambios tangibles y autonomía genuina, mientras que las élites tradicionales y quienes dependen del exterior luchan por mantener sus privilegios. Esta tensión persistirá, marcando el ritmo de lo que vendrá. Frente a esta encrucijada, emergen tres caminos posibles. El primero, la consolidación del gobierno a través de reformas valientes, cooperación internacional selectiva y una integración regional más robusta. El segundo, un refuerzo de alianzas externas que podría traer estabilidad momentánea,
pero profundizaría la dependencia. El tercero, el peor, sería el agravamiento de las divisiones, llevando al aislamiento, la desconfianza social y, en el extremo, una espiral de violencia o guerra civil. El desenlace dependerá, sobre todo, de la reacción de la población y de la habilidad de Ibrahim Traoré para transformar esta victoria militar en un proyecto nacional duradero. Si el miedo y la sospecha se imponen, Burkina Faso podría perder la ocasión de convertirse en faro para la región. Todo se definirá en los días y semanas siguientes, mientras el país decide entre el cambio o el estancamiento. La historia observa: ¿será este el inicio de una nueva era o el preludio de otra crisis? Vencer al enemigo externo es apenas el primer paso. La verdadera batalla inicia al enfrentarse a la corrupción incrustada y la complacencia en casa. Para que Burkina Faso, y cualquier nación, no repita el descenso al abismo, no basta con sofocar conspiraciones o neutralizar amenazas que llegan de fuera. Es imprescindible una transformación institucional real, capaz de desarraigar la corrupción tanto en el ejército como en la administración pública. La transparencia financiera no puede quedarse en promesas vacías. Exige la creación de organismos absolutamente independientes, dotados de poder para auditar y rastrear cada centavo del gasto estatal. Solo así se romperá el ciclo de impunidad que permite que intereses privados y promesas de riquezas destruyan el futuro de todos. Un ejemplo práctico. En Botsuana, uno de los países africanos con menor índice de corrupción, se instituyeron tribunales especiales y sistemas de declaración patrimonial obligatoria para todos los funcionarios. Burkina Faso podría adoptar un modelo similar, permitiendo que cualquier ciudadano denuncie irregularidades sin temor a represalias. Pero el escudo no termina en las fronteras nacionales. Se requiere una cooperación regional genuina y el intercambio constante de inteligencia para frenar amenazas transnacionales, evitando que las conspiraciones viajen y se reciclen de un país a otro en África Occidental. En 2019, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, propuso la creación de unidades de inteligencia conjunta para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Esta experiencia, aunque incipiente, demuestra que la región puede coordinar esfuerzos contra amenazas internas y externas. Nada de esto será suficiente si la sociedad permanece inerte. La vigilancia y la participación ciudadana, en especial la de la juventud, son el verdadero seguro para sostener el cambio más allá de la figura de cualquier líder. Son los ciudadanos quienes deben exigir cuentas, denunciar abusos y tejer consensos nuevos. Como ejercicio concreto, organizaciones civiles y estudiantes pueden organizar foros públicos y auditorías sociales, donde los funcionarios expliquen de manera periódica el destino de los fondos y las decisiones tomadas. La transparencia debe convertirse en hábito y no en excepción. En cada crisis se esconde una semilla de revolución profunda. Para los y las jóvenes africanos, este es el momento de imaginar y construir un liderazgo que no repita los errores del pasado. Un liderazgo que apueste por la responsabilidad y la transparencia como armas de transformación. La revolución que importa no será solo política, será también una revolución de conciencia colectiva y de responsabilidad ciudadana. Sin reformas auténticas y sin una sociedad activa, el riesgo es innegable. El país podría caer de nuevo en la corrupción, perder legitimidad ante su gente y quedar atrapado en la dependencia de poderes externos. Pero, ¿serán suficientes las reformas institucionales y la energía de la juventud para romper el ciclo? El desenlace depende de algo más que buenas intenciones. Exige voluntad y vigilancia constante. Un país se asoma al abismo, y en ese filo, la claridad se vuelve urgencia. La intentona de golpe en Burkina Faso no es solo una traición fallida. Es la radiografía de un país que combate sus sombras más antiguas. Corrupción, ambiciones personales y el choque entre generaciones han decidido, una vez más, el rumbo de toda una nación. Hoy, la memoria y la dignidad de un pueblo entero penden de un hilo. Si una generación elige la indiferencia,
condena a su país a repetir eternamente los mismos errores: golpes de Estado, dependencia de intereses foráneos, manipulación y traiciones encadenadas. La vigilancia ciudadana y la ética no son privilegios ni gestos simbólicos. Son el único dique contra el regreso de un pasado que amenaza siempre con volver. No basta con señalar a los conspiradores o celebrar la caída de los corruptos. El cambio real exige que la ciudadanía observe, cuestione y exija cuentas todos los días. Burkina Faso no solo se juega su propio destino. Su historia resuena como advertencia para toda África Occidental, para América Latina, para cualquier sociedad tentada por la comodidad del olvido. La corrupción que fracturó el golpe, el dinero robado, las promesas traicionadas, las alianzas fugaces, es el mismo veneno que puede destruir el futuro de cualquier pueblo si no se enfrenta a tiempo. Cada generación hereda la tarea de proteger su dignidad. Si fallamos en vigilar a quienes detentan el poder, si renunciamos a exigir transparencia y ética, la historia solo repetirá el círculo vicioso de la decepción. ¿Quién, si no tú, podrá transformar la vigilancia en cultura y la exigencia ética en costumbre? Burkina Faso nos enseña que el peligro no termina cuando fracasa un golpe. Apenas comienza si la sociedad cae en el olvido y la apatía. La responsabilidad es colectiva, pero el primer paso siempre es individual. Solo así, la claridad que nace del peligro puede convertirse en cimiento de un futuro digno y sostenible para todos. El círculo se cierra, pero la pregunta sigue abierta. ¿Seremos la generación que aprendió la lección o la que repitió los errores del pasado?